Vamos a pasar ahora al plano internacional. Ayer fue conocido un paso más en el caos interno que vive Ecuador. Se produjo un episodio de mayor gravedad de los que ya se venían produciendo, ya que en ese país se produjo una toma de rehenes, un secuestro de quienes estaban dentro de un canal televisivo durante una transmisión. Estamos hablando de TC Televisión. Hubo un grupo armado que irrumpió de manera directa en medio de la transmisión. Estuvieron apuntando con armas, amedrentando, amenazando a quienes allí se encontraban. Todo un medio de comunicación tomado por estas personas. Finalmente el grupo fue detenido por la policía local, pero como decía, esto no es un episodio aislado, sino que se están desarrollando episodios violentos en distintos puntos del país. Al mismo tiempo que ocurría toda esta situación que estoy relatando, hubo explosiones de autos, robos, motines en cárceles y la retención de agentes penitenciarios. Solo en la provincia de Guayas hubo al menos 11 muertos en el día de ayer. Esta situación es la primera gran crisis que atraviesa el gobierno de Daniel Noboa, que asumió hace un poquito más de un mes. El presidente declaró al país en conflicto armado interno y habilitó a los militares a neutralizar a las bandas narcocriminales. Ya el lunes, Noboa había decretado el estado de excepción durante 60 días por la fuga de una cárcel en Guayaquil del jefe de una de las bandas criminales más grandes del país. Estamos hablando de Adolfo Macías, conocido como Fito. Esta fuga es una de las cuestiones que se relaciona con los ataques ocurridos ayer. Noboa asumió la presidencia con la promesa de atacar con mano dura a los grupos narcos que están vinculados a cárteles colombianos y mexicanos. Recordemos que Ecuador desde hace tiempo viene viviendo una crisis con el narco y también con distintos motines que se vienen produciendo en cárceles de todo el país. Vamos a mencionar una cuestión más, que es la postura de quien podemos decir que es el líder de la oposición, el expresidente Rafael Correa, quien a través de un video se mostró en total apoyo del nuevo presidente, de Daniel Noboa. Se dijo que tiene que tomar todas las medidas necesarias para enfrentar al crimen organizado y que no es momento de discutir bajo banderas políticas, sino que es momento más bien de la unidad nacional. Esta es una postura compartida por distintos espacios del espectro político. Vamos a intentar profundizar un poco sobre este tema que es bastante complejo. Estamos en comunicación con Ana Acosta del medio comunitario Wambra. Ella nos atiende justamente desde Ecuador. Ana, por supuesto, muchas gracias por atendernos. Yo relataba un poco cómo vienen siendo los últimos sucesos. Yo te pido hoy que nos cuentes cómo está la situación ahora, en este momento. Hola, muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Pues en este momento las cosas están en una calma, digamos, aparente, mientras observamos cómo la policía y los militares están realizando operativos de control y ya se observa, digamos, lo que ya organizaciones de derechos humanos estaban denunciando, que era un poco esta mirada de el ejercicio de la fuerza pública hacia los barrios populares, ¿no? Hacia la represión y hacia la detención de personas en los operativos. Entonces, el día de ayer estaba, digamos, las actividades se suspendieron, todavía permanecemos ahorita, pareciera que volvimos a pandemia, digamos, en Quito, por ejemplo, está suspendida todas las actividades de servicios públicos, no están trabajando de forma presencial, sino en teletrabajo. Están suspendidas las clases, entonces suspendidas las clases presenciales, entonces no hay colegios, no hay escuelas, sino solamente de forma virtual.
y algunas actividades, digamos, comerciales están cerradas, porque lo que ocurrió ayer es que a raíz de lo sucedido es que se generó esta cuestión de la conmoción, ¿no? O sea, la población tenía mucho miedo de que haya ataques en sus barrios, en sus espacios de trabajo, y eso fue lo que ocasionó que se cierren muchos locales comerciales. Entonces ahora estamos a la expectativa de cuáles son las acciones que toman los militares y la policía, ¿no? Bien, justamente sobre eso te quería preguntar, Ana, ¿qué significa la declaración de conflicto armado interno que realizó el presidente, seguida a lo que había declarado 24 horas antes, que es el estado de excepción, ¿no? Bajarnos un poco a tierra, detallarnos de qué se tratan estas medidas, qué atribuciones se le da a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas de seguridad. Uh-huh. Bueno, Novoa, a raíz de que se empezaron a generar estos actos, digamos, en distintas ciudades del país, actos de violencia, hubo coches bomba, hubo el secuestro y la detención de guías penitenciarios y de policías en las cárceles y amotinamientos, lo que hizo es decretar el estado de excepción. Ecuador, a raíz del 2008 que tiene la Constitución, es un Estado constitucional de derecho, entonces todos los decretos que Novoa emite tienen que pasar por una autorización de la Corte Constitucional. Sobre el decreto de estado de excepción ya hay un antecedente previo de la Corte Constitucional de haber aprobado estados de excepción para este tipo de situaciones, ¿no? Lazo lo hizo, Rafael Correa lo había hecho también, entonces ya estaba eso como un precedente. Pero el segundo decreto, que es el que se emite el día de ayer, después de lo que ocurre, digamos, con el canal TC Televisión, es un decreto en el que plantea, digamos, el decreto tiene 5 artículos, pero que plantean 2 cosas fundamentales. La una es de que declara que Ecuador está viviendo un conflicto armado interno, ¿no? Y declara que reconoce, digamos, a 22 organizaciones criminales que están vinculadas con el narcotráfico. Son 22 organizaciones citadas por el decreto como organizaciones terroristas, ¿no? Y básicamente, digamos, una de las cosas que han analizado abogados del derecho constitucional es que esta declaración es un poco contradictoria, porque lo que genera es que al declarar un estado, digamos, de conflicto armado interno y declarar a las organizaciones como parte de ese conflicto armado interno, lo que les está dando es elevándoles el estatus a un estatus político, ¿no? Por ejemplo, nos ponían el ejemplo de que las FARC, por ejemplo, que es un grupo armado en Colombia, ¿no? Durante muchos años ha exigido que sea reconocido, digamos, como un grupo, digamos, beligerante que se puede sentar y está reconocido en el derecho internacional. En cambio acá, digamos, se está reconociendo un estatus político a grupos delincuenciales narcotraficantes. Entonces, lo que se está analizando desde expertos en derecho constitucional y derechos humanos es que esto más bien lo que busca es más que en realidad lograr ser aprobado por la Corte Constitucional, porque en realidad tal vez no sea aprobado este decreto y no pueda efectivizarse. Lo que va a ocurrir es más un efecto político, ¿no? Un efecto político de declarar el estado de guerra, o sea, demostrar de que lo que estamos viviendo es una guerra y con eso estamos justificando el accionar de las fuerzas militares, de la policía y las reformas que se plantean desde la consulta popular que Noboa ya planteó como una de sus primeras acciones al llegar al gobierno. Entonces, lo que estamos mirando es de que se está justificando, digamos, todas estas reformas que tienen que ver con darle poder a las Fuerzas Armadas e incluso dentro de las reformas que se están planteando en la consulta popular hay una que plantea volver digamos, a que los militares y las policías que participan en operativos de control tengan privilegios, por ejemplo, en que no puedan ser apresados mientras se lleva a cabo el juicio, y eso pareciera volver a la época de los años 70, 80, de dictadura militar, donde los militares y los policías tenían, digamos, una forma, un trato diferenciado para ser juzgados en juzgados paralelos, ¿no? Entonces,
hay ahí, digamos, toda una cuestión que no está pasando desde los días previos a esto, sino tiene que ver mucho con varias acciones que se han estado tomando desde el gobierno de Lenín Moreno, pasando por el gobierno de Guillermo Lasso y ahora también con el gobierno de Noboa, ¿no? Bien, Ana, es muy interesante tu respuesta, sobre todo esto último que decías, porque bueno, claramente implica un riesgo para la democracia estas series de medidas. En ese sentido, te quiero preguntar qué opinión tenés acerca del apoyo que expresó el expresidente Rafael Correa y también toda su fuerza política al actual mandatario, a las decisiones del actual mandatario, y cuál fue la postura de las otras fuerzas políticas de Ecuador. Ujú. Bueno, en este momento, digamos, dado el contexto tan grave que está viviendo Ecuador y que es algo que nosotras nunca lo habíamos vivido antes, ¿no? Digamos, el país, Ecuador era considerado en América Latina uno de los países llamados de paz, digamos, ¿no? Porque no habíamos tenido una dictadura tan, digamos, sangrienta como lo había vivido países, por ejemplo, en el Cono Sur. Los grupos armados, digamos, duraron muy poco tiempo y no generaron acciones tan masivas, por ejemplo, de muerte o algo como ocurrió en Perú. Estábamos en la frontera con Colombia, pero el conflicto, más bien éramos un lugar de refugio, digamos, de las personas que huían de Colombia, del conflicto armado en Colombia. Entonces, eso cambió radicalmente y en una velocidad tan rápida que la sociedad, digamos, ecuatoriana entró como en una especie como de shock y eso ha generado que el contexto sea, digamos, favorable en la opinión pública hacia este tipo de políticas que responden con la fuerza. Entonces, digamos, el pronunciamiento del expresidente Rafael Correa está adecuado con lo que ha venido haciendo sus asambleístas en la Asamblea Nacional, ¿no? Que es justamente apoyar estas medidas que van en función de fortalecer las herramientas, digamos, de las Fuerzas Armadas y de la represión, porque eso es lo que ahorita pareciera ser la exigencia de la mayoría de la población. Y eso es algo que, digamos, desde la mirada de los derechos humanos causa preocupación, porque ni siquiera las fuerzas alternativas de la organización de la sociedad civil o incluso las fuerzas de una tendencia de izquierda plantean una alternativa que no sea la solución de la fuerza, ¿no? Entonces, eso es algo como que un poco preocupante en esta circunstancia y lo que ha generado es de que, claro, en la Asamblea Nacional, las fuerzas, por ejemplo, del Partido de la Revolución Ciudadana, hayan apoyado las reformas para que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas participen en operativos con la Policía Nacional. O en este momento están discutiendo igual leyes, por ejemplo, mientras todo el shock está ocurriendo y la sociedad está asustada, conmocionada, en la asamblea se están discutiendo leyes económicas que buscan privatizar sectores y pareciera que eso se está, digamos, reduciendo el campo de acción de las fuerzas de izquierda que pueden contraponer este tipo de medidas, ¿no? Y eso es algo que, digamos, da cabida a que existan posibilidad, digamos, de excesos de la fuerza pública, porque pareciera que ahorita la sociedad está pidiendo más represión, más bala. De hecho, el hashtag que se posicionó la noche que pasaron todos estos actos de violencia era eso, den bala, disparen, ¿no? Claro. Y claro, y eso es lo que los políticos están respondiendo desde un populismo penal, ¿no? Desde una solución mayor cárcel, mayor leyes punitivistas y mayor medidas represivas, ¿no? Y ahí hay una cosa también, que tienes que tomar en cuenta que después de la muerte cruzada llega el gobierno de Noboa, Noboa solo estará en el gobierno menos de 2 años. Entonces, prácticamente vamos a entrar a elecciones en pocos meses, ¿no? A campaña electoral nuevamente en pocos meses, lo que implica que justamente se generen como todas estas medidas que buscan generar como el apoyo de las personas, pero que contraponen la Constitución, contraponen los parámetros internacionales de derechos humanos y dejan sentado un camino muy peligroso para violación de derechos humanos. Ana, para finalizar,
entendiendo que es un fenómeno muy complejo y que seguramente es muy difícil analizar todas las aristas, te quiero pedir, como vos expresabas al principio de tu respuesta, ¿no? Ecuador era un país bastante tranquilo en relación a la mayoría de los países de la región. Sin embargo, este fenómeno de violencia y avance del narco se expandió bastante rápido en el país. ¿Cuáles son algunas de qué forma podemos analizar por qué se puede pensar que pasó este avance tan rápido? Claro, como tú dices, no hay una sola razón y tampoco hay una sola respuesta y solución. Pero una de las cosas que nosotras hemos dado seguimiento ha sido, digamos, cómo se han ido a raíz de la pandemia y después de las políticas neoliberales de los gobiernos que han estado desde 2017. Lo que se ha afianzado es un abandono de la población más empobrecida, ¿no? Que son la población que está siendo parte, digamos, de las bandas delictivas. Por ejemplo, una de las cosas que más dolorosas que pudimos observar en estos días es que los jóvenes, por ejemplo, que entran, o sea, los encapuchados que entran al canal de TC Televisión, la mayoría eran adolescentes y jóvenes menores de 25 años, ¿no? Muchos de ellos racializados. Entonces, lo que estamos observando es que hay un crecimiento del crimen que está creciendo en aquellos barrios y en aquellos sectores y en aquellas provincias que fueron abandonadas totalmente por la política pública, ¿no? Organizaciones, por ejemplo, de mujeres, de derechos humanos, organizaciones comunitarias de Esmeraldas, que es una provincia fronteriza con Colombia, que siempre ha tenido, digamos, una presencia muy fuerte de bandas narcotraficantes por la misma presencia fronteriza con Colombia, pero que en estos últimos años ha tenido un abandono tan fuerte después de un terremoto, después de unas inundaciones y todo eso, que la mayoría de la población está abandonada y participa en bandas delictivas. O sea, hay un mecanismo de reclutamiento, digamos, de las bandas criminales de jóvenes y adolescentes muy fuerte. Entonces, una de las aristas que está ahí, una de las causas, digamos, que se tiene que analizar más a fondo es que está íntimamente relacionado el crecimiento y la mayoría de la población carcelaria, digamos, termina siendo esta población, ¿no? Entonces, en la cárcel también, que es una réplica casi de la sociedad, están personas, por ejemplo, que han sido parte, digamos, de delitos que son llamados, digamos, de robo, de esto, y se juntan y luego son reclutados, digamos, por las bandas criminales para hacer crímenes mucho más fuertes y participar en el narcotráfico. Entonces es una cadena, digamos, que está enlazada con la situación de desigualdad que está viviendo la mayoría de la población frente a la inacción del Estado y de los gobiernos en los últimos años.